La lección de esta semana, Pastor González, está muy interesante y es sobre la educación y el trabajo. Y yo compartía con usted un pensamiento de Elena de White que dice que además que educar es redimir, sabemos que ella define educación como redención, también ella la define como el desarrollo de las habilidades físicas, mentales y espirituales del ser humano. O sea, educar es desarrollar al ser humano al máximo. Y tú acabas de mencionar algo, al máximo. Cuando yo leo, por ejemplo, el versículo, así que hermanos míos, amados, mira cómo dice, estad firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Pone tres palabras son importantes. Claves, está firme. Hoy más que nunca, yo creo que Dios está probando nuestra fidelidad a través de todo lo que nosotros estamos viendo en este mundo, que sabemos que las cosas irán de mal en peor. Pero el Señor dice que yo debo ser ¿qué? Firmes. Está firme y constantes, creciendo. Amén. Cada día yo debo de crecer. Ese texto me recuerda dos textos más. Uno se encuentra en los evangelios y es el mismo Jesús el que dice, en el mundo tendréis aflicción. Y pastor, no tenemos aflicción. Ahora mismito estamos viviendo una aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y otro texto que me viene a la mente en Hechos 2, capítulo 42, por ahí, que dice que los primeros cristianos perseveraban incansablemente. Y nosotros como cristianos no nos podemos quedar estancados en la vida. Tenemos que perseverar, porque el mismo apóstol Juan en su tercera epístola dice, amado, yo deseo que tengas salud y que prospere en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, Dios no se preocupa no solamente por nuestra salud espiritual, sino también por todas las demás áreas de nuestra vida. Y si alguien estaba buscando al autor del trabajo, hoy lo encontró. Así mismito es, porque dice que cuando Dios creó al ser humano, lo primero que le da en las manos es ¿qué cosa? ¿Qué le dijo a Adán? Que tenía que cuidar, ser mayordomo de eso que le estaba entregando. ¿Y qué le estaba entregando? El Edén. El Edén. Y le dijo, inclusive le dijo las tareas que tenía que hacer. Y la pluma inspirada dice que Adán se gozaba con ese trabajo que él realizaba día a día. Ahí es donde está el problema. El problema está en que cuando cae el hombre en pecado, eso que le causaba alegría, eso que le causaba posiblemente paz, eso que le traía seguridad, eso que le traía estabilidad, el pecado lo destruye o lo trata de dañar. Y ahora entonces, antes tú trabajabas y te gozabas, no te cansabas y querías seguir haciendo tu trabajo. Hoy día tú trabajas y ¿qué sucede? Y la cosa es, Oniles, cuando yo leo en el contexto que se trajo la maldición por causa del pecado, no fue en contra del trabajo, no. Realmente. Es que yo no sé si usted se ha dado cuenta. Usted sale a limpiar el patio y de verdad que para mí limpiar el patio se ve eso precioso, pero ¿qué causa en ti el limpiar ese patio? Sudor, esfuerzo, te sientes débil porque el sol, el trabajo es fuerte. Anteriormente, antes de entrar el pecado, esto no existía, todo era delicia y bueno en gran manera. Por eso dice la introducción de la lección, que el trabajo debe de ser y es, no es que debe ser, es una bendición que Dios ha dado al ser humano. Me encantan las primeras dos oraciones de la lección que dice, el trabajo fue idea de Dios. Así mismo es. O sea, si fue idea de Dios crear este mundo, si fue idea de Dios crearnos a nosotros, también fue idea de Dios darnos un entretenimiento para que la mente esté ocupada. El propósito del trabajo es que nosotros tengamos la mente ocupada, porque dice un dicho por ahí que si la mente está desocupada, ¿qué sucede, pastor? Es un taller. Es taller de Satanás. Del enemigo. Y sigue diciendo la segunda oración. En el mundo ideal antes del pecado, o sea, en el mundo ¿qué? Ideal.
les dio a Adán y Eva la tarea de cuidar el jardín del Edén. En el mundo ideal, el trabajo estaba presente. Por eso dice la lección que los cristianos necesitan aprender a trabajar de la manera de Dios. El trabajo, más que una necesidad, debe de ser algo que en ti produzca gozo, Alegría. de saber, pero lamentablemente, juntamente con el pecado, porque muchas veces, Onil, nosotros vemos a nuestros jóvenes que no, y nosotros mismos, no solamente a nuestros jóvenes, a veces buscamos un trabajo no porque me gusta, sino porque me van a ¿qué? A pagar bien. Me van a pagar bien. ¿Y cuántas personas están ganando bien, pero están disgustados con el trabajo? Y eso incluye, Onil, lo voy a decir con todo el respeto, incluye en nuestra profesión como pastores. Así mismito es. Porque a veces nosotros no nos gozamos. La lección de esta semana habla acerca de la jubilación. Yo no sé si tú te diste cuenta. Sí. Y entonces dice que aunque yo esté jubilado, tengo que seguir produciendo frutos. Y yo te digo, a Joe y a O'Neill, lo que se hace aquí los sábados por la tarde, yo me la gozo. Así yo no sé si ustedes, yo me la gozo. Pastor, y usted hablando de la jubilación, hay algo importante que los hermanos tienen que entender. La jubilación viene después del pecado. Y en la Biblia, en ningún momento tú encuentras jubilación. Porque David cuando fue rey ¿hasta qué momento? Sí. Hasta su último momento. Estaba postrado en cama y con todo eso él seguía haciendo ¿qué cosa? El rey. El rey. O sea, nosotros tenemos que envolvernos en proyectos. Nosotros tenemos que envolvernos en actividades. ¿Y por qué mucha gente se deteriora después del retiro? Simplemente por eso. Se quedan quietos. Se quedan quietos, no desarrollan actividades, no desarrollan ideas, no producen. Y cuando tú eres un ser productivo, eres un ser lleno de salud. Por eso es que nos habla de la mucha faceta del trabajo. Y yo estaba leyendo un artículo de un pastor que dice que los primeros días cuando él se jubiló fueron terribles para él porque él estaba acostumbrado a un itinerario de trabajo. Cuando se vio que ya no estaba, y dice que las 2 primeras semanas fueron fatales, pero después él se dio cuenta que no podía seguir así. Y ahora, aunque no recibe un sueldo directamente, sin embargo, se goza con lo que estaban haciendo. Y yo me identificaba de esa manera. Yo me identificaba, por ejemplo, un ejemplo que pasamos esta semana. Fuimos a visitar a un compañero. Un compañero que tenía necesidad. ¿Y qué fue lo primero que él nos expresó? La alegría de vernos ahí. Pero después nosotros comentamos que la alegría fue para nosotros poder estar en ese lugar compartiendo con él. Recibimos bendición. Y fíjese en algo. A veces vemos el trabajo como algo que es solamente para uno recibir un dinero. Y aquellas personas o que se quedaron sin trabajo o que están retirados pueden seguir trabajando. Porque hay tanto que hacer en este mundo. Y quiero enfatizar un punto que muchas veces no nos atrevemos a enfatizar o traer. Y es el voluntariado o el trabajo voluntario. Cuando tú das de tu tiempo, cuando tú te entregas voluntariamente a algo, Dios también lo recompensa y lo ve. Y tenemos que enfatizar esto porque la gran mayoría de la gente piensa o cree que para trabajar tienes que recibir un dinero. Y aquellas personas que están retiradas o aquellos que están desempleados, los que consigan un trabajo, debieran de ser voluntarios en algo, ser productivos en esta sociedad, ser productivos dentro del plan de Dios. Y cuando tú dices ser productivo dentro del plan de Dios, una de las cosas que enfatizó la lección es que Dios nos ha dado a nosotros talentos para que nosotros lo podamos ¿qué? Desarrollar en la obra. Haciendo algo para el Señor y estoy constantemente quejándome en el sentido nadie me apoya, nadie en esto, no.
cuando tú trabajas para el Señor, deja que el Señor recompense la obra que tú estás haciendo. Así mismito Y es. puede ser que tú no recibas terrenalmente una recompensa, pero la satisfacción más grande que vas a recibir es cuando el Señor te dice, te va a decir, Bien, buen qué, buen siervo fiel. sobre poco, Has sido fiel en sobre lo mucho, mucho te pondré. qué, te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y fíjese algo, me encanta ese texto porque dice en lo poco. Dios no es un Dios que nos exige lo mucho. Dios nos exige ¿qué cosa? Lo poco, porque sabe cómo el pecado afecta o ha afectado nuestra vida. Pero siguiendo el tema del trabajo, hay algo que me llamó mucho la atención, y si mal no me equivoco fue la lección del jueves, donde habla sobre el dar el máximo o tratar de alcanzar la perfección o el clímax, ser maduros en lo que hacemos. Y te da el ejemplo del santuario, donde toda la gente que se escogió para trabajar en el santuario eran ¿qué cosa, pastor? Quien le daba esa sabiduría y quien los llamó a trabajar y les dijo eran expertos, Dios los puso en unos trabajos donde el mismo Dios los capacitaba. Cuando yo estudié eso, yo creo que no está en el jueves, habla de la mayordomía, pero habla de no sé si el martes o miércoles que nos habla acerca cómo Dios especificó y se lo dijo el martes, llama a Moisés para darle las especificaciones cómo debía ser ese santuario. O sea, no solamente eran expertos, sino que tras que eran expertos tenían que seguir una instrucción dada por Dios. Y a veces nosotros cuando nos llega, compramos ese anaquel en Walmart, que viene con las instrucciones, ¿qué hacemos con ella? No la miramos. Y soy uno que tengo que aprender y después no sé cómo se armó porque me sobró pieza. Exacto. Así que aunque ellos eran expertos, tenían que seguir el principio divino. Y esto es una lección para cada uno de nosotros. Y como dice la lección, si había un hombre que sabía montar y desmontar carpas, era Moisés. Porque ese era, esa carpa se convertía en ese templo, en esa iglesia. Sin embargo, cuando llama y le da especificaciones, más de 150 especificaciones, esto se tiene que hacer de esta manera. Este es el material que se va a usar, estos son los hombres que yo he llamado, esto se va a hacer de esta manera, al punto de que algo tan sencillo como la mesa de los panes, el Señor le dijo exactamente 7 pasos que tenía que dar para que esa mesa fuera ¿qué? Construido. ¿Tú sabes por qué, O'Neill? Dios es un Dios de orden. Así mismito es. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de excelencia. Y Él busca que sus hijos sean excelentes o alcancen esa excelencia en su nombre. Porque si hemos de representarlo a Él, debemos de representarlo dignamente. Y sabes una palabra que yo aprendí en esta semana, que la tengo subrayado, es la palabra autoeficiencia. Autoeficacia. Es que describe la creencia de que cada persona tiene la capacidad de lograr algo significativo en la vida. En otras palabras, yo no puedo estar repitiendo. Sabes que hay personas que sueñan, si yo pudiera hacer esto, si yo lo puedo lograr, si yo tuviera esa habilidad, si yo hiciera esto, y se quedan simplemente de que yo puedo, yo creo, pero nunca se tiran. Vamos a usar esa expresión. Nunca se lanzan a hacer esa labor. Y entonces es lo que dice el trabajo y la disciplina. Yo tengo que tener disciplina. Y no solamente, yo tenía una gráfica de un seminario que yo daba, de como una escalera, y el muñequito decía, no puedo, sí puedo, lo podré lograr. Y ahí iba mencionado cada escalón, hasta que llegaba al último escalón y decía, lo pude hacer. Amén. Y fíjese algo, hablando de la excelencia y de todo esto y de lo que usted está mencionando, los dones pueden ser algo que Dios te da a ti y tú hayas nacido con eso.
pero también hay dones que tú mismo desarrollas con el tiempo, porque o te apuntaste en una clase para coger piano, o te apuntaste en una clase para aprender a ser carpintero, o te apuntaste en una clase para aprender cualquier otra cosa. O sea, si tú no sabes hacer algo, aprende. Y eso me hace recordar en mi trabajo, que recientemente me quedé sin él, pero en mi trabajo yo no soy muy diestro en las computadoras. Y aunque el pastor González dice que yo soy tecnológico, lo interesante es que no lo soy. Y me tocó aprender a bregar con Excel. Y déjame decirte que bregar con Excel no es nada fácil. Pero como me gustaba mi trabajo, ¿qué tuve que hacer? Irme a YouTube, porque lo interesante de todo esto, pastor, es que ahora nadie puede decir yo no sé hacer algo. Porque si tú quieres cambiarle los espares al auto, tú le pones a YouTube cómo cambiarle los espares a una Ford Escape. ¿De qué año? Del 2005. 2005. E inmediatamente te va a decir cómo hacerlo. Así que busqué un tutorial que me enseñara cómo bregar. ¿Y por qué traemos esto? Porque estamos en una sociedad hoy día que es altamente inteligente. Y al ser una sociedad altamente inteligente y donde se promueve mucho la excelencia, donde se promueve mucho el tú dar el máximo o lograr el máximo en ti, tenemos nosotros que educarnos en este mundo competitivo. Y mira lo que dice una parte. Recuerden, hermano, que esto es un repaso. Nosotros no vamos día por día, sino que sacamos los pensamientos. Usted ve que muchas veces del lunes saltamos al jueves, de jueves retrocedemos otra vez. Y porque ese es un repaso, queremos sacar lo principal. Hay algo en la lección del día martes, en el último párrafo dice, por lo tanto, no es una excusa válida el hecho de que seamos seres humanos y pecaminosos para encarar alguna tarea sin la máxima dedicación. Dios espera que siempre nos desempeñemos de la mejor manera, aprovechando nuestros talentos, habilidades, tiempo y educación para las grandes causas. Wow. En otras palabras, la lección dice que yo no puedo ser un cristiano de hora. Dependiendo mi ánimo, dependiendo mi estado de ánimo, pues yo digo, hoy tengo ánimo de trabajar para el Señor. La lección me da a entender que yo como cristiano, en lo que hago, tengo que glorificar el nombre de Dios las 24 horas del día. La palabra lo dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo como si fuera para el Señor. Y cuando dimos la definición de educar, que el desarrollo de todas las habilidades, es importante que entendamos que esto es una cadena que junta una con la otra. Si tú trabajas, vas a tener una buena espiritualidad y vas a estar bien emocionalmente. ¿Por qué? ¿Por qué vas a estar bien emocionalmente? Son muchas las razones. Y quizás cuando tú haces esa pregunta, yo tengo que unir la lección del día miércoles. Cuando el Señor me dice el trabajo y la espiritualidad. Así mismo. Y entonces menciona que dentro del trabajo que tú realizas, tú tienes que demostrar los frutos del Espíritu. Mira qué interesante. Es que somos un ente espiritual. Es algo que no podemos sacar de lo que es el ser humano. Tanto es así que en Estados Unidos ya los planes médicos reconocen que el ser humano también necesita un cuidado espiritual. Y tú puedes encontrar, nosotros que estamos en la capellanía, puedes encontrar cómo esto se ha ido desarrollando. Hay capellanes corporativos, está el capellán gubernamental, está el capellán militar. Lo último que se está trayendo son los capellanes atléticos. O sea, se le están brindando capellanes a atletas de alto rendimiento para que su espiritualidad pueda estar como en óptimas condiciones. Porque si yo logro que ese atleta esté en su plenitud en todas las áreas, me va a dar un buen rendimiento. Es por eso que nosotros, dentro de nuestra área laboral, también tenemos que manejar o expresar esa espiritualidad. Nuestros compañeros de trabajo tienen que ver que nosotros somos seguidores de Cristo Jesús. Por eso dice que el trabajo y la espiritualidad son inseparables.
El cristiano no es una prenda que no podamos poner o quitar cuando cambiamos de humor o pasamos por diferentes etapas de la vida. El cristianismo crea un nuevo ser que se manifiesta en todas las dimensiones de la vida, incluyendo en el trabajo. Y eso nos pasa a nosotros. Yo no sé si a veces nosotros mismos hemos mencionado, ¿no? Ay, hoy día no tengo deseo de hacer nada. Ay, hoy día otra vez hacer lo mismo. No, yo tengo, como dije, que demostrar esos frutos del Espíritu que el Señor quiere que yo demuestre a través de lo que yo hago. Y como decía, no recuerdo el profeta que decía que pedía en oración, Señor, bendice el trabajo de mis manos. Constantemente lo hacía, bendice el trabajo de mis manos. No importa lo que tú hagas, después que tú estés haciendo un trabajo digno y que tú, aunque sea con el sudor, porque mire qué interesante, el domingo pasado tuvimos nosotros ayudando a un compañero. Nos pidió ayuda. Nos pidió ayuda y nosotros no sabemos de eso. De construcción yo no sé. Yo y menos. Entonces tuvimos que mezclar cemento, subir arena, cernir, hacer la mezcla. Y yo personalmente decía, wow, esto no es para mí. Y yo veía que había de esos obreros diestros que cogían esa pala. Entonces uno de ellos me vio con una pala y me dice, te voy a hacer un experimento. Y me quitó la pala que yo tenía y me dio otra. Y cuando yo usé la otra, vi la diferencia. No tuve que hacer la fuerza, no tenía que forzarme para mezclar esa mezcla de cemento y arena. Y entonces me dice, ¿y ahora cómo te sientes? Y yo le digo, muchacho, el que sabe, sabe. Así mismito es, pero la satisfacción que tuvimos luego fue grande porque tuvimos el privilegio de ayudar. Pastor, no queremos que tampoco la gente nos malinterprete en la discusión de esta lección. No estamos queriendo decir que tú vas a trabajar y no te puedes cansar. No. Porque te vas a cansar. Y habrá momentos en que hasta brota el mal humor. Sí. Habrá el momento en que brota el mal humor y hasta haya insatisfacción también. Pero cuando tenemos una espiritualidad sana, ¿qué sucede con esas cosas? Podemos manejar eso. Y las podemos identificar para luego resolver. Por eso es que la lección me dice que dentro del trabajo lo primero que pone es que existe el amor. Amén. El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la felicidad, la mansedumbre, el dominio propio. Y entonces yo me preguntaba, porque yo vengo de la empresa privada. Antes de yo venir a estudiar para ser pastor, yo vengo de una empresa privada que trabajé por muchos años, ¿no? Cuando el Señor puso en mi corazón que yo venga a estudiar. Y ese cambio fue difícil. Y si alguien necesita elaborar estos frutos, somos aquellos que trabajamos directamente en la obra del Señor. ¿Sí o no, Neil? Así mismito es. Necesitamos. Y ahí hay un problema y es cuando lo santo se vuelve cotidiano o tradicional. Porque cuando lo santo, lo sagrado se vuelve algo tradicional, ¿qué sucede, pastor? Entonces perdemos la esencia de lo que es la parte espiritual que el Señor, como dice la lección, si estáis en el Espíritu, andad en el Espíritu. Y lamentablemente son muchas las personas en que lo santo hoy día lo ven como algo cotidiano o tradicional. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo han visto como un trabajo o lo han visto como otra cosa. Y las cosas sagradas, aunque se disciernen espiritualmente, también tienen su parte humana. El trabajar para el Señor, además de ser un trabajo, es un llamado y un ministerio. Y yo te voy a decir, quizás, mira como dice, hay una pregunta. ¿Cómo manifiesta tu espiritualidad en las tareas cotidianas de la vida? Una pregunta. ¿Qué tipo de expresión crees que dejas cuando tú realizas algo que no estás contento? ¿Qué te disgusta? Y sabes qué, O'Neill,
incluyendo lo que yo hago para el Señor dentro de la iglesia. Nos cansamos. Hay cosas que nos gustan. Hay cosas dentro del ministerio o dentro de la obra que llamamos del Señor que no gustan, pero ¿cómo lidiamos con ellas? Exactamente. Y esa es una pregunta para meditar, no para contestar. Porque también cometemos el otro error. Creemos que el trabajar para el Señor son solamente para aquellas personas que han recibido un llamado especial. Y eso es errado. Trabajar para el Señor nos corresponde a todos. A todos. Todos somos llamados a ser ministros o representantes del Señor en esta tierra. Por eso es, por ejemplo, en este tiempo que nos ha tocado vivir, donde hemos tenido que tomar la decisión de cerrar nuestros templos. ¿Tú no crees que yo anhelo ver a mi iglesia, a mi templo lleno? Claro. Pero hay circunstancias, pero si mi fe es constante, mi ánimo es constante, mi relación con Dios es constante, no de un día sí, un día no. Constante. Entonces, ahí entramos en lo que dice el versículo. Yo voy a crecer, voy a perseverar, porque mi perseverancia, mi crecimiento, no dependo de lo que yo venga a escuchar en el templo, sino cuando yo escucho la voz del Espíritu Santo hablando directamente a mi corazón. Mi fe no puede depender del trabajo que tengo, o de la cantidad de dinero que gano, o si yo vengo al templo o no vengo al templo, o si el culto es en el templo o en el patio, o si el culto es por Zoom como hacen muchas iglesias, o si es por Facebook Live. Mi fe no debe depender de eso. Ahí es donde entra lo que es adoración, porque a veces tergiversamos esa palabra y creemos que adoración es una cosa, y la adoración nos lleva a todas las áreas del ser humano. Aún en el trabajo tenemos que ser adoradores de Dios. Mira lo que dice en la parte del día jueves. Dice, el trabajo del cristiano surge de la comunión y el trabajo con Dios. El trabajo es una manera en la que podemos practicar la presencia de Dios, compartir nuestra vida religiosa. Si limitamos a Dios solamente en un día, una hora, entonces estamos en peligro. Estamos en peligro. Por lo tanto, hace dos preguntas. En primer lugar, pregunta, si realmente fragmentas tu vida espiritual, medita seriamente. Y segundo, si tu respuesta es sí, ¿cómo puedes aprender a dejar que la espiritualidad reine en todo lo que haces? Yo subrayé eso porque yo me preguntaba a mí mismo. Yo creo que todos nosotros cuando estudiamos la lección, primeramente queremos que esa lección hable primeramente ¿qué? A mi vida. A mi vida. Porque si no habla primeramente a mi vida, ¿cómo yo podré compartir con otras personas? Y entonces yo me preguntaba, Señor, lo que yo ahora estoy haciendo, que me jubilé, ¿lo hago por qué? ¿Por qué yo lo estoy haciendo? Me hice esa pregunta. Porque quiero recibir palabras bonitas de los hermanos, porque quiero que me reconozcan la labor que yo estoy haciendo, o yo lo hago porque quiero alabar y quiero glorificar tu nombre y porque soy mayordomo de algo que tú me has entregado, porque mayordomía, el dinero es solamente una fracción de la mayordomía. Mayordomía es que todo lo que tú y yo hacemos. Y usted que trae ese tema ahora, quiero traer a colación Éxodo 28 en adelante. Porque Éxodo 20, aunque nos da una orden de trabajar, lamentablemente lo hemos tergiversado diciendo que solamente trabajamos ¿cuántos días? 5 días o 6 días. 6 días dice. Sí. Porque el texto dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás. Pero el séptimo día no dice que vas a cesar el trabajo. Lo que dice es que entonces el séptimo día tú lo entregas o lo consagras a Dios para algo especial. Y debe ser así. Debe de ser así. Porque muchas veces muchas personas creen que como es día de descanso, ¿qué voy a hacer entonces? Literalmente tirarme en la cama, ¿hacer qué, Mildred? Nada.
Y eso es errado, eso es pecado delante de los ojos de Dios. Tirarte en la cama a estar todo el día haciendo nada es pecado delante de los ojos de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando ahora volvemos a lo que la iglesia de Espinal hace, y yo sé que lo están haciendo muchas iglesias, pero yo quiero hablar directamente con nuestra iglesia. Lo Con que nuestros hacemos hermanos. los sábados, lo que hacemos los sábados por la tarde, el hecho mismo de venir el día sábado aquí, porque fácil para nosotros sería que Gamaliel predicara desde su casa, que es el que va a predicar hoy. Así mismo, y que predica bueno. No, Que los y hermanos no entonces se pueden despegar. para él hubiera sido fácil decir por Zoom en mi salita tranquilamente, pero estamos aquí. ¿Por qué? Porque yo creo que nos beneficiamos espiritualmente al saber que lo que yo hago no es tanto para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Lo que hace Germán arriba con el equipo, eso es aparte de la adoración. Lo que hace yo por la tarde, lo que hacemos de Todos, montar y lo que desmontar hacemos el todos. equipo, es adoración. Lo que hace ¿quién? Fredison, Es adoración a Dios. que ha sido el motor catalítico en todo esto. Oh, sí, Fredison. y lo reconocemos. Entonces, lo que yo hago ahí es que lo que me dice la lección, yo me tengo que gozar esa parte espiritual, ese llamado que Dios me está haciendo. No para que mi nombre sea por ahí dicho, mira lo que hizo Juan González. No, porque Pablo decía, ya no vivo yo, más vive ¿qué? Cristo en mí. Cristo en mí. Y Pablo se gozaba a pesar de las tribulaciones, se gozaba en el trabajo que En hacía. el trabajo. Y fíjese algo, los sábados no son fáciles. No, Aquel que crea que el sábado es un día fácil, no, el sábado no es un día fácil. Porque cuando tú le entregas al Señor, Gamaliel, haces el doble de lo que haces en la semana. Lo único que te lo goza. ahí está la diferencia. Porque yo he podido ver al pastor González y a mí nos ha pasado que venimos aquí y damos la lección de escuela sabática. Para entonces, terminando la lección, irnos a conectar en Zoom o Facebook con otra iglesia. De aquí salgo para Caimital. Para entonces, después de salir de predicar en una iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a nuestra casa, nos tragamos la comida prácticamente, para entonces venir a la iglesia a ayudar a Joe y a Germán a montar todo el equipo de sonido, hacer pruebas con el equipo de sonido, para entonces comenzar la programación de la tarde. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que todo lo que se haga se tiene que hacer con alegría y no pensando en que otro sábado más. Porque el sábado es para eso, pastor. Y sabes que, O'Neill, y eso me lo aplico yo. Esta semana me pregunté, Juan, cuidado, porque a veces yo me he quejado. Y yo, A veces me he quejado y he dicho, es que yo quisiera ver más gente que nos venga a apoyar en todo esto. ¿Saben qué? Lo que tú haces, hazlo para el Señor. así mismito Y es. el momento que en algún momento entre la queja, porque después de la queja viene el desánimo. Y un cristiano desanimado, dice la pluma inspirada, que es la herramienta más poderosa que tiene el enemigo para que yo me desvíe de los planes de Dios. ¿Sabe qué yo he aprendido? Que así sea limpiar la iglesia. Gloria a Dios. Así sea limpiar la iglesia es un llamado de Dios. Así seamos 2 o 3, esos fueron los que Dios llamó a hacer ese trabajo. Y queremos decirle a los hermanos que también Dios te está llamando a ti para hacer un trabajo para Él. Gloria sin a importar cuál sea. Puede ser, como mencioné, el limpiar la iglesia, puede ser el repartir una hoja, puede ser el predicar, puede ser el cantar. No importa lo que tú hagas, envuélvete en el trabajo del Señor. Y da la excelencia, da lo mejor, porque hay una de las frases que dice que Dios no hace cosas chapuceras que usa. Chapucera. Dios si quiere. vas a repartir el papel, que sea la mejor persona que reparta ese papel. Gloria a Dios. Mi hermano, el tiempo se nos ha acabado. Vamos en este momento a terminar con una oración pidiéndole al Señor que continúe con nosotros. Nos volvemos a ver cuando Esta tarde a las 5 de pero la tarde. con una sonrisa atrás de la mascarilla. Detrás que de debe la haber, mascarilla ¿qué? con los ojos achinados. Una sonrisa. Que el antier tirándonos una foto, ¿qué sucedió? Todo el mundo sonreía con la mascarilla. Así que sigue con esa sonrisa aunque nadie la vea. Queremos, antes de orar, mencionarle a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, si deseas que oremos por ti, si tienes una petición especial,
reacciona a esta publicación, reacciona a este video, ya sea a través de un comentario, un dedito, una carita feliz, un corazoncito. Freyson, hasta cara enojada aceptamos, ¿verdad que sí? Hasta carita enojada aceptamos y te vamos a incluir en nuestra lista de oración. Oremos. Padre de amor, gracias. Gracias porque tú eres el autor del trabajo. Amén. Si en algún momento por causa del pecado nos desanimamos, ayúdanos. Sí, señora. Si en algún momento por causa del pecado nos quejamos por lo que estamos haciendo, ayúdanos. Ten misericordia y que nosotros podamos experimentar el gozo a través de las obras que nosotros hacemos con nuestras manos, sabiendo que lo que hagamos será para honra y gloria de tu nombre. Continúa a nuestro lado y que tu palabra también sea glorificada ahora que será expuesta por el siervo que has escogido para exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermano, y nos veremos prontito.